Primero, está muy bonito tu portada. Sin embargo, sí hay un modelo que hay que seguir. De pronto, yo recuerdo que lo pasé al grupo, pero de pronto no lo viste. Te lo voy a pasar a tu WhatsApp personal, ¿ya? Para que por favor cambies todo al modelo en el que nos lo están pidiendo, ¿ya? Okay, es lo primero. En el título nos falta que nos expliques un poquito más el derecho laboral, ¿dónde? ¿Dónde has pensado hacer tu investigación? Empresa florícola. En una empresa florícola, ok, está bien. Puedes decir en una empresa, para no revelar el nombre, ¿sí? Porque esa información puede ser un poquito delicada. Para no revelar el nombre de la florícola, podrías poner los derechos laborales en una empresa florícola cayambeña, se me ocurre, si es que es en Cayambe. Entonces, así podrías completar más tu título, ¿de acuerdo? Sería Tabacundo en este caso. Bueno, entonces te lo voy a escribir, ya vamos a, nomás porque no se nos olvide. Derecho laboral en una empresa florícola de Tabacundo, Pedro Moncayo. Así, ¿no? Hice una pregunta, todo lo que está redactando me va a enviar a mi WhatsApp, ¿verdad? Sí, yo te lo mando a tu WhatsApp. Ok. Derecho laboral en una empresa florícola de Tabacundo, Pedro Moncayo. Sí, ahí nuestro título está un poquito más claro. Todavía hay como aclararlo un poquito más, pero al decir derecho laboral no entiendo a qué te refieres. Voy a leer un poquito tu proyecto a ver a qué te refieres, ¿ya? Vamos a ver. Introducción. La investigación del siguiente proyecto de grado se basará en hallar una solución a la explotación que sufren algunos empleados por parte de sus empleadores, determinar el estado de ánimo de los trabajadores después de haber sufrido maltratos. Ya, como sabes, está muy corto, ¿ok? La introducción debe estar entre 200 y 250 palabras. Claro, apenas tienes 38 palabras en la introducción. La introducción son entre 200 y 250 palabras. Te faltan como 200 palabras. ¿Ya? Entonces, pues aquí hay muchísimo que te falta explicar. Que sufren algunos empleados por parte de sus empleadores, ¿en dónde? ¿Okay? ¿En dónde? Te lo voy a escribir así, en rojo, para que te acuerdes y pongas en dónde. ¿Ok? ¿Ok? Ahí creo que está clarito. Algunos empleados sufren maltratos de sus empleadores, pero ¿en dónde? No sé dónde, ¿ya? Determinar el estado de ánimo, esto sería punto. Esto ya sería otra oración. Ok. ¿Y qué más me falta en tu introducción? No me has hablado cómo vas a investigar. Háblame, a ver, voy a escribir todo aquí. ¿Cómo vas a investigar? ¿Sí? También me falta eso en tu introducción. No me has explicado cómo vas a investigar, de qué me dices. Se trata de hallar una solución. Ya, ese es el propósito. Está bien. ¿Y cómo vas a buscar esa solución? Háblame de eso, ¿no es cierto? Eso también va en la introducción. Recordemos que la introducción es como un resumen de todo el proyecto de grado. Entonces, nos debes hablar un poquito de... Aquí en la introducción podrías mencionar muy brevemente un poquito de los antecedentes, un poquito de la definición del problema, un poquito de la justificación, un poquito del marco metodológico, un poquito de todo va en la introducción. Y tratar de redactarlo de una forma fluida en 200 a 250 palabras. Eso es lo que hay que hacer en la introducción. ¿Okay? Entonces aquí todavía te falta mucho, ¿no? Todavía te falta que me expliques mucho en la introducción. Sigamos, antecedentes. Desde mucho tiempo atrás, los derechos humanos, aquí me pones con mayúscula, pero no hace falta, ¿okay? Han atropellado mucho a la historia del trabajo de Ecuador. Ecuador sí con mayúscula, ese es un país.
trabajo de Ecuador en las antiguas colonias con la explotación a los trabajadores y así enriqueciéndose algunas personas y a los trabajadores quedando en la pobreza e inclusive acabando con su vida. La redacción está difícil de entender, ¿ya? Hay como mejorarle, vamos a ver. Desde mucho tiempo atrás los derechos humanos, en todo caso, los derechos humanos han sido atropellados, ¿ya? Los derechos humanos han sido atropellados mucho a la historia del trabajo de Ecuador en los antiguos... Okay. Desde mucho tiempo atrás los derechos humanos han sido atropellados. Puede ser aquí un punto. No sé, lo que estoy tratando de entender qué es lo que quisiste decir en la... Puede ser en la historia ecuatoriana, creo que es lo que quisiste decir, en la historia ecuatoriana, coma, en las antiguas colonias ha habido explotación a los trabajadores para, en la historia ecuatoriana, en las antiguas colonias, ha habido explotación a los trabajadores para enriquecerse algunas personas, quedando, para no repetir otra vez los trabajadores, vamos a buscar un sinónimo, ¿ya? Quedando, se me ocurre, la clase obrera, ¿ok? Quedando la clase obrera en la pobreza e inclusive acabando con su vida. Ya, ahí está mejor, ¿ok? Se entiende un poquito mejor. Hasta el siglo XIX todo seguía igual. Entonces la sociedad, ya, aquí me vas a dar todita una reseña histórica. Me parece que es demasiado, ¿ya? Entonces aquí me das todita una reseña histórica. Lo más probable es que esto no va a ser relevante a tu proyecto. Este primer párrafo te acepto, pero de ahí todita la reseña histórica, el antecedente no trata de eso, ¿ya? El antecedente, ¿qué es lo que me va a faltar? ¿Ya? Entonces me das una reseña breve. Háblame de la florícola, ¿ok? Si no me quieres decir el nombre, listo, no me digas el nombre, pero dame algunos datos de la florícola, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué has visto tú de maltrato en la florícola? Háblame un poquito de eso, ¿ok? Como a modo de antecedente. También te lo voy a pintar de rojo para que te acuerdes. ¿Qué has visto tú de maltrato en la florícola? Háblame un poquito acerca del sector, del sector en el que se encuentra la florícola. Si quieres me hablas un poquito de los datos históricos del sector, ¿ok? De pronto, se me ocurre, estoy escribiendo, en Tabacundo ha habido una historia de explotación, ¿ok? Háblame un poquito de esa idea, ¿sí? O sea, empecemos a delimitar tu estudio de caso, ¿ok? A algo que sea relevante a tu tema, ¿sí? Todito esto no es relevante a tu tema, ¿ok? Todito esto clarito lo investigaste en internet, ¿ok? Entonces, más bien, háblame del área donde tú vas a investigar, de Tabacundo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué has visto tú de maltrato en la florícola? Aquí. Sobre el sector en el que se encuentra la florícola, por ejemplo, en Tabacundo ha habido una historia de explotación, ¿ya?
Entonces, eso me va a hacer falta en los antecedentes, ¿ya? Y todito esto lo veo fuera del lugar. Te lo dejo un ratito, voy a seguir leyendo. ¿Sí estás ahí todavía, Cecilia? ¿Sí me estás escuchando? Ok. Leamos tu definición del problema. Igual es muy corta, ¿ok? La definición del problema igual es entre 200 y 250 palabras. Apenas tienes 42 palabras. También tienes que escribir siquiera unas 200 palabras más, ¿ya? Vamos a ver. Analizar la situación de los trabajadores. La situación de los trabajadores de la florícola ubicada en Tabacundo, sector San José Alto, está bien, la situación de los trabajadores del maltrato laboral existente dentro de la empresa. Esto lo redactas a modo de objetivo, ¿ya? Las causas y consecuencias que genera la vulneración de los derechos de los trabajadores dentro de la florícola. La vulneración de los derechos de los trabajadores dentro de la florícola. Ok, aquí me vas a escribir esto. ¿De qué manera han sido vulnerados los derechos de los trabajadores? Entonces, conversemos, Cecilia. ¿De qué manera han sido vulnerados los derechos de los trabajadores? Que si les tratan mal, no pagan las horas extras, el trabajo de eso, no pagan las horas extras, todo eso. Casi no te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más duro? El maltrato laboral, lo que es un trato, bueno, malo, no pagan las horas extras, hacen trabajar realmente. Ok, voy a ir escribiendo lo que tú me vas diciendo, lo voy a ir escribiendo para que tú lo desarrolles. Entonces, vas a hablar, por ejemplo, se me ocurre, ¿ha habido maltrato verbal? Ok, también me dices que no se pagan horas extras. ¿Qué más? ¿Qué más ha habido? Trabajo excesivo. Ok, trabajo excesivo. ¿Te refieres a que se pasan, por ejemplo, de las 8 horas diarias y te hacen trabajar, por ejemplo, los 7 días de la semana? ¿Algo así? Sí, y también le dan como tarea, demasiada tarea y a veces uno no se avanza. Ya. Lo que se llama, dan demasiada tarea, o sea, tienen unas metas muy altas, digamos, metas, voy a poner eso, metas demasiadas altas, ¿algo así? Sí, Exacto, te exigen demasiada eh, producción. se ¿Ok? trabaja bajo presión. Exigen demasiada producción, se trabaja bajo presión, ajá. Son amenazas que van a votar si no cumple con la tarea. Entonces pongamos maltrato psicológico, se llama eso, ¿ya? Maltrato psicológico, se trabaja bajo amenazas de que te van a votar si no cumples con la meta, ¿no es cierto? Ok, También que, o sea, no dan permiso para salir una. ok. No dan permisos, no dan permisos, ajá. Excelente. Ya ves que sí hay cómo hablar de los problemas que hay en esa florícola. Ya ves que sí hay muchísimo material, como quien dice, ¿ya? Lo que Todito pasa es esto. que yo me confundo con los temas, ese es el problema. Ahorita te estoy explicando, ¿ya? Como te estoy explicando ahorita, hasta ahorita, ¿tienes alguna pregunta o está todo claro? Igual te lo estoy dejando anotado, ¿no? Ah, sí, Igual sí, esta tutoría va a quedar grabada y yo te la voy a pasar más de noche, si acaso necesitas revisarla. sí, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Está todo claro. Sí,
hasta ahorita todo. Sí, hasta ahorita todo bien, ¿no? Ya, entonces mira, tienes con qué desarrollar tu definición del problema. Cada una de estas ideas que anotamos, desarróllalas, ¿ya? De pronto puedes poner ejemplos. También. Sí, sí se puede, siempre y cuando, pues, no te extiendas demasiado en el ejemplo, debe ser conciso, ¿ok? Recuerda que en la definición del problema tienes entre 200 y 250 palabras. No te debes pasar de eso, ¿ya? Máximo 250 palabras. Puede ser menos, como 200 o 210 por ahí. Correcto. Lo correcto es entre 200 y 250. ¿Ok? Eso es lo correcto para la definición del problema. Entre 200 y 250. Lo mismo los antecedentes, entre 200 y 250, y lo mismo la introducción, entre 200 y 250. ¿Ya? Ok. Entonces, ya con esto, tienes con qué desarrollar, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, trata de desarrollar todo esto en tu definición del problema. Trata de no pasarte de las 250 palabras. Puedes poner ejemplos concisos, ¿no? Breves. No te extiendas demasiado en los ejemplos, pero sí puedes poner ejemplos, ¿ya? Ok, entonces, voy a seguir leyendo. Justificación del caso. El presente estudio de caso tiene como finalidad investigar a la florícola el porqué, separado, del trato injusto hacia el trabajador. Despidos masivos. Mira que esto debería ir arriba, exacto, en la determinación del problema. Horas extras no canceladas, trabajo bajo maltrato psicológico, ya. Todito esto tienes que explicarlo acá arriba, ¿ya? Y explícalo, ¿sí? Así no, nada más a forma de nombrarlo. Sí hace falta que expliques a qué te refieres con cada cosa, ¿sí? Recuerda que tu proyecto de grado lo va a leer alguien que no sabe a qué te refieres. Explícaselo para que te entienda, ¿ya? A qué te refieres con cada uno de estos puntos, ¿sí? En un párrafo. Un párrafo es suficiente para explicar cada una. Tampoco te vas a extender demasiado. Un párrafo es suficiente para explicar cada uno de estos puntos, ¿ya? De modo que la definición del problema esté entre 200 y 250 palabras, ¿ya? Entonces, en la justificación. Ok, te voy a escribir aquí qué es una justificación, ¿ya? En la justificación tú me vas a explicar, te lo voy a escribir así, ¿por qué es importante tu investigación, ¿ya? Tu tema de investigación, lo que tú escogiste de investigar. ¿Por qué es importante? Entonces, conversemos un ratito, Cecilia. ¿Por qué crees tú que es importante? ¿Qué esperas lograr con tu investigación? Para, ¿cómo decir? Por decir que no haya más maltrato. Ok, voy a ir escribiendo eso. Eso está bien. ¿Ya? Entonces, lo que tú quieres tratar de conseguir, que no haya más maltrato por parte de la florícola hacia sus trabajadores. Es una de las cosas que tú quisieras conseguir con este proyecto. Desde la perspectiva de los trabajadores, ¿tú crees que tu proyecto de investigación podría mejorarles la vida? Sí, sí. ¿De qué manera? De una manera legal. ¿De qué más? Desarrolla tu idea. Entonces voy a ponerte aquí, también te voy a escribir a ver, aquí. ¿De qué manera puede tu investigación ayudar o mejorar, puede ser sin mejorar la vida de los trabajadores? Desarrolla, ¿de qué manera? ¿Ok? Piénsalo un ratito y escribe eso aquí, ¿ok? Entonces te voy a pintar esto de rojo. Estas son las ideas que tú deberías desarrollar en tu justificación del caso, ¿ya? Esto es de lo que deberías hablar aquí en la justificación. ¿Por qué es importante tu investigación?
¿a quién esperas, digamos, mejorar la situación de vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperas conseguir con tu investigación? Voy a escribirte esa pregunta también, ¿ya? ¿Qué esperas lograr con tu investigación? Estas son las cuestiones que debes responder en la justificación del caso, ¿ok? Que tú me expliques. ¿Por qué es importante tu investigación? ¿Qué es lo que esperas lograr con tu investigación? ¿A quién vas a ayudar? Etcétera. Todito eso me lo explicas en la justificación del caso, ¿ya? Entonces, esto que me anotaste aquí realmente no debería ir en la justificación. Igual de la forma que lo escribiste, más parece un objetivo. Y ahorita te voy a leer los objetivos a ver cómo te quedaron, ¿ya? Vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta o está todo claro? Sí, sí está claro. ¿Sí está claro? Bueno, sigamos entonces. Proyecto de grado. No. Objetivos general y objetivos específicos. En alguna reunión anterior ya les pedí que no vamos a escribir objetivos específicos, ¿ya? Solo nos vamos a quedar con un objetivo general. Entonces, eso tiene una solución fácil. Solo borro este título y vemos de qué manera unimos todo, ¿ya? Vamos a ver. Determinar la situación emocional de un trabajador al ver que sus derechos fueron vulnerados sin respetar sus capacidades o tiempo de trabajo. Entonces, estamos hablando de determinar la situación emocional. Puede ser. Voy a seguir leyendo, ¿ya? Voy a poner esto de negrita. Eso es lo más importante de esa oración, ¿ya? Vamos a ver. Recopilar información mediante una encuesta a los trabajadores está bien. Analizar los resultados, pero tenemos que ponerlo en una sola redacción, ¿ya? Analizar los resultados obtenidos a fin de sacar conclusiones y recomendaciones que permita llegar a un acuerdo entre ambas partes. Puede ser. ¿Okay? Poner a consideración de los trabajadores las alternativas de solución a los problemas detectados. Alternativas de solución. Yo diría a consideración de los trabajadores y empleadores. Yo creo que de ambos, ¿no? Creo que quisieras presentar las soluciones tanto a trabajadores como empleadores. Las alternativas de solución a los problemas detectados. Ok, sí, más o menos. Todo lo que pusiste está bien. Voy a ver si de pronto lo podemos completar con algo aquí arriba. El presente estudio de caso tiene como finalidad investigar a la florícola el porqué del trato injusto hacia el trabajador. Determinar, bueno. Aquí, mira que aquí me estás hablando de otra cosa diferente a lo que escribiste aquí en los objetivos. ¿Okay? Yo realmente recomiendo borrar esta oración, ¿sí? El presente estudio de caso tiene como finalidad investigar a la florícola el porqué del trato injusto hacia el trabajador. No sé, ¿tú realmente vas a lograr determinar el por qué la florícola maltrata a sus trabajadores? ¿Vas a poder descubrir sus motivos, sus motivaciones para maltratar a la gente? ¿Realmente vas a lograr eso? Investigar por qué la empresa hay maltrato a los trabajadores. Sí, si es que vas a realmente conseguir esa información. En este caso, en este que estamos pasando, es más por esta pandemia que estamos pasando. Disculpa, Cecilia, ¿puedes hablar más durito? Es que casi no te escucho. En este caso de por qué hay maltrato hacia los trabajadores, es más por esta pandemia que estamos pasando. Eso sería interesante que lo expliques. Ajá. Escribe sobre eso. ¿En dónde? Ya te voy a decir en dónde. Aquí en los antecedentes mismos, ¿ya? Ahí. Sí, aquí, debido a la pandemia provocada por el COVID-19, y aquí me explicas qué ha sucedido, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió debido a la pandemia? Escríbelo también aquí en los antecedentes, ¿de acuerdo? Ok. Esta oración yo la voy a borrar, la de justificación, ¿ya? Porque en tu investigación yo no creo que el objetivo es descubrir el por qué la florícola maltrata. ¿Okay? Realmente, esto de aquí me gusta más. Lo que escribiste en tus objetivos me gusta más que esto. Entonces, por eso lo voy a borrar, ¿de acuerdo?
me acuerdo que también escribiste aquí arriba. Analizar la situación de los trabajadores de la florícola ubicada en Tabacundo, sector San José Alto. Esto es importante, ya que menciones esto. Tabacundo, sector San José Alto. Esto de la florícola ubicada en Tabacundo, sector San José Alto, aquí en los antecedentes, ¿ya? ¿Qué has visto tú del material? Escribes sobre el sector, ¿sí ves? En Tabacundo. Entonces, aquí también debes mencionar esto. La florícola está ubicada en Tabacundo, sector San José Alto. ¿Sí? Entonces, en tus antecedentes vas a hablar un poquito acerca del sector, lo que tú has visto del sector, ¿ok? Aquí, analizar la situación de los trabajadores de florícola ubicada del maltrato existente dentro laboral. Más o menos parecido a lo que escribiste en los objetivos. Determinar la situación emocional de un trabajador al ver que sus derechos fueron vulnerados sin respetar su tiempo de trabajo. ¿Ya? Entonces, igual, este está muy parecido, te lo voy a quitar de la definición del problema y te lo voy a poner aquí en objetivos, porque está muy parecido a este de aquí. Estos dos están muy parecidos, ¿ya? Nos vamos a quedar con uno solo. Ahorita te ayudo. Las causas y consecuencias... ¿Cómo? Dije que ahí casi estaría completo. Los objetivos sí. Creo que los objetivos sí están completos. Nomás te tocaría corregir introducción, antecedentes, definición del problema y justificación. Pero los objetivos parece que están bien. ¿Ya? Ok. ¿Dónde estaba? Aquí. Las causas y consecuencias que genera la vulneración de los derechos de los trabajadores. Las causas y consecuencias. Bueno, también esto podría ir en objetivos, ¿ya? Entonces voy a ver de qué forma te lo conciso todo. Ok, vamos a ver cómo te arreglo esto. Determinar. Entonces, la situación emocional es una de las consecuencias. Vamos a eliminar la situación emocional. Puedes hablar acerca de la situación emocional, digamos, en tus... ¿Hasta dónde hiciste? Vamos a ver. Marco metodológico. Resultados. Ok. Ya. Conclusiones, recomendaciones. Ya. Tienes casi todo. Un poquito de todo tienes. Ya te lo reviso. Y nos quedamos con lo que nos podemos quedar, ¿ya? Ok. Entonces, de la situación emocional, puedes hablar acerca de eso en resultados, en análisis de resultados puede ser. ¿Ya? Entonces, en conclusiones, aquí tienes resultados obtenidos. Ajá. Pregunta 7. Ok. Aquí te falta la parte que se llama análisis de resultados. Aquí puedes hablar acerca de la situación emocional, ¿ya? Aquí en los objetivos, no sé, a ver, objetivos, determinar. Aquí en cambio me gusta lo que es determinar las causas, perdón, las causas y consecuencias, ajá, que genera la vulneración, ajá, de los derechos de los trabajadores, que genera la vulneración de los derechos de los trabajadores de la florícola, ok. Consecuencias. La florícola, a ver que sus derechos fueron sin respetar su tiempo de trabajo. Todito esto me gusta más en análisis de resultados, te lo voy a poner ahí, ¿ya? Okay. Entonces, aquí en los análisis de resultados, si es que hiciste una pregunta acerca de la situación de los trabajadores, podrías mencionar eso aquí en el análisis de resultados, ¿ya? No, todavía no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tienes y te dirijo, ¿ya? Y te oriento. Ok. Entonces, determinar las causas y consecuencias que genera la vulneración de los derechos de los trabajadores, de la florícola. Aquí, de una florícola, vamos a ponerla así, de una florícola ubicada en Tabacundo, sector San José Alto. Esto vamos a ponerlo acá.
¿ya? Genera la vulneración de los derechos de los trabajadores en una florícola ubicada en Tabacundo, sector San José Alto, de los trabajadores de la... Genera el maltrato laboral. ¿Ya? Todito esto ya podemos borrarlo. Genera el maltrato laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores en una florícola ubicada en... Ya, estaba acá. Puede ser que tu encuesta dirigida a los trabajadores va a ser para determinar las causas y consecuencias que genera el maltrato laboral y la vulneración de la autoridad. Entonces, esto creo que va primero. Entonces, primero, recopilar información mediante una encuesta a los trabajadores para, y ahí sí, determinar las causas y consecuencias que genera, ¿sí? Entonces tú me pones que vas a determinar estas causas y consecuencias, pero ¿cómo? Bueno, aquí ya lo explicaste, por medio de una encuesta, ¿ya? Recopilar información mediante una encuesta. Ok, recopilar información mediante una encuesta dirigida a los... Mira que estás diciendo que vas a encuestar a los trabajadores, ojo con eso, ¿ya? ¿Vas a encuestar a los trabajadores o dime qué es lo que pensabas hacer en tu marco metodológico? ¿Sí? ¿Es lo mismo? Bien. Entonces estamos en la misma, estamos pensando lo mismo. Ok. Dame un momentito, por favor. Dame un momentito. Ok. Recopilar información mediante una encuesta dirigida a los trabajadores. Y toca poner aquí. De una florícola ubicada en... Ya, exacto. Esto iría más bien acá arriba. A los trabajadores. ¿Perdón? No veo la pizarra. Ah, no te estoy proyectando, perdón, ahorita te lo proyecto. Ahí sí puedes ver, ¿me confirmas, por favor? Sí. Okay. Recopilar información mediante una encuesta dirigida a los trabajadores de una florícola ubicada en Tabacundo, sector San José Alto, para determinar las causas y consecuencias que genera el maltrato laboral y la vulneración de los derechos y la vulneración... Okay. Mediante una para determinar las causas y consecuencias que genera el maltrato laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores en dicha florícola. Punto. Analizar los resultados a fin de sacar. Vamos a cambiar este verbo por uno que suene más académico, ¿ya? Analizar los resultados obtenidos a fin de... A ver. Y consecuencias que generan el maltrato laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores en dicha florícola. Las causas y consecuencias que generan el maltrato laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores en dicha florícola. Entonces se va a analizar contenidos para escribir, sí, puede ser, sí, vamos a escribir, para escribir conclusiones y recomendaciones que permitan llegar a un acuerdo entre ambas partes. Que permitan llegar a un acuerdo entre ambas partes más bien esto iría acá, a ver.
creo que esto iría por aquí. Para escribir conclusión y recomendaciones, que se pondrán a consideración de ambas partes, iría aquí, de ambas partes, para la búsqueda de soluciones a los problemas detectados. Los problemas detectados. Creo que listo, hasta ahí nomás. Ajá. Ahí está bastante bien explicado cuál es el objetivo. Vamos a ver, yo creo que ahí está bastante bien. 72 palabras, es entre 80 y 100, pero está bastante bien. Ok, tu objetivo, ojo, ¿cuál es el objetivo de tu estudio? Aquí ya lo estás diciendo, ¿ya? Vas a recopilar información mediante una encuesta. Esto de la encuesta también menciona esto en la introducción, ¿ya? ¿Cómo vas a investigar? Ya, me acabas de explicar en los objetivos que vas a realizar una encuesta. Habla de eso brevemente en la introducción, ¿ok? Ya, dice una pregunta. Dígame. En la encuesta, ¿qué preguntas no hacen lo que hacer? En las encuestas, ¿qué preguntas nomás se hacen? Verás, me estás diciendo que vas a encuestar a los trabajadores. Vamos un ratito a ver qué nomás hiciste, a ver si te propongo algunas cosas para tu... Ok, ya, entonces, lo de la encuesta deberías explicarlo aquí en el marco metodológico. Por ejemplo, ¿qué es lo que qué es lo que puedes preguntar? Toma en cuenta que vas a encuestar, como tú mismo dijiste, a los trabajadores, ¿ya? Siente, o podemos poner incluso, ¿conoce usted sus derechos laborales? Se me ocurre. ¿Le pones alternativa sí o no? Okay. Dice, ahí me dijo que también podría hacer preguntas abiertas y cerradas. Sí, ¿qué preguntas abiertas quieres hacerle? Usted nos dijo aquí que tocaba hacer abiertas o solo eran las preguntas cerradas. Verás, generalmente las preguntas abiertas aparecen en la entrevista, ¿ok? Y generalmente se hace una entrevista a un experto en el tema, ¿ok? Entonces, a menos que no tenga, de pronto, podrías tener, hablando de un experto en el tema, de pronto algún abogado en cuestiones laborales. A él le podrías hacer una entrevista, ¿ya? A un abogado. En la entrevista a un experto en el tema, ahí sí se hacen preguntas abiertas, porque la intención es conocer o tratar de obtener la mayor cantidad de información posible de parte de alguien que sabe del tema. O sea, prácticamente vamos a sentarnos a escucharle y aprender de su pericia, de todo lo que él sabe, ¿sí? Es el propósito de las preguntas abiertas, que él se despapalle hablando sobre el tema, que nos enseñe, ¿sí? Eso, por ejemplo, es lo que se hace en la entrevista, ¿sí? Generalmente la entrevista va dirigida a un experto en el tema con preguntas abiertas, con la intención de tratar de obtener la mayor cantidad de información posible, ¿ok? Y conocer cosas que ni nosotros mismos sabíamos. Por eso es que debe ser a un experto en el tema. Y en cambio, la encuesta es generalmente con preguntas cerradas. Las preguntas cerradas, tú sabes, son las que tú mismo les das las alternativas para que ellos respondan, para que ellos nada más escojan la respuesta que mejor se acomoda a su realidad. Entonces, en la encuesta, esa sí la podrías hacer, por ejemplo, a tus compañeros del trabajo, que esa generalmente se la hace a gente que está sufriendo el problema, ¿sí? Gente que están directamente afectados
por la situación que tú describes. A ellos se les hace la encuesta para igualmente conocer la realidad de ellos y tratar de conocer mejor, ¿no? Conocer mejor la realidad de ellos y tratar de proponer una solución a partir de lo que ellos realmente necesitan, ¿ya? Ese es el propósito de la encuesta. Que en la encuesta, generalmente, por lo menos para el tamaño de este proyecto de grado, se recomienda por lo menos encuestar a unas 10 personas, ¿sí? A unos 10 compañeros de trabajo que hayan sufrido maltrato laboral, ¿ok? Encuestar por lo menos a 10 y en los resultados, pues tú registrarías cuántas personas en la pregunta 1, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no. En la pregunta 2, cuántos dijeron que sí, cuántos que tal vez y cuántos que no, ¿ok? Dependiendo de cuáles son las alternativas que les diste. Otra recomendación importante es que la idea no es reventar a tu entrevistado o a tu encuestados con muchas preguntas, ¿sí? No es el objetivo, no es cuestión de reventarles con muchísimas preguntas, sino solamente hacerles las preguntas precisas, las que realmente aportarán información a tu investigación, ¿ok? Pensando en eso, unas 6 preguntas, sea que tú hagas la entrevista o hagas la encuesta, unas 6 preguntas es suficiente. ¿Ok? Tomando en cuenta que para presentar los resultados apenas tenemos 400 palabras. Ajá, 400 palabras, que es como una página. Máximo tienes una página para presentar los resultados. ¿De la encuesta? Entonces sí, 6 preguntas es suficiente. ¿Cómo? ¿De la encuesta? Sea que tú hagas una encuesta o una entrevista, los resultados los debes presentar en 400 palabras. Sea que hagas la una o la otra. O sea, ahí me está dando opción, si es la encuesta o la entrevista. Correcto, tú puedes escoger cuál instrumento de investigación Claro. quieres usar, o la entrevista o la encuesta. Se recomienda usar solo una. Yo sé que tú podrías hacer una entrevista a un experto y también podrías encuestar a 10 compañeros de trabajo, pero realmente eso sería para un proyecto de investigación más amplio. Como tú podrás ver, este es máximo 10 hojas, ¿sí? Todito tu proyecto de grado debe ser máximo 10 hojas y por lo tanto realmente no te recomiendo hacer una entrevista y una encuesta porque es demasiado, ¿ok? Una de las dos. ¿Alguna otra pregunta? Un ejemplo para ¿cómo es la encuesta? Una pregunta para guiarme en eso. Ya, justo estábamos en eso. A ver, te voy a compartir mi pantalla. Te voy a compartir mi pantalla. Lo que te estoy escribiendo son nada más sugerencias. Entonces, por ejemplo, como vas a encuestar, de encuesta dices, ¿no? Como vas a encuestar a tus compañeros de trabajo, les podrías preguntar, ¿conoce usted sus derechos laborales? ¿Sientes que tus derechos han sido vulnerados? ¿Sí o no? Si es que responden que sí, ¿de qué manera? Este es un ejemplo de una pregunta. Podría ser también preguntas cerradas si es que tú les das las alternativas, por ejemplo, no me han pagado horas extras. Las metas de producción son demasiadas altas. Me han maltratado verbalmente. Me han maltratado psicológicamente, amenazándome con despedirme, algo así. Me han maltratado psicológicamente por medio de amenazas de despido. ¿Okay? De despido. ¿Okay? Podrías poner estas 4 opciones, literal A, literal B, literal C
y literal D. No sé si es que habrá alguna otra, pero ahorita se me ocurrieron estas 4. Y tú le pones que escoja. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a las primeras 2, ¿conoce usted sus derechos laborales? Escoja sí o no. ¿Ok? Ahí te dirán cuántos de tus compañeros sí conocen sus derechos y cuántos no conocen sus derechos. ¿Ok? ¿Sientes que tus derechos han sido vulnerados, sí o no? Y ahí igual tus compañeros vas a ver cuántos de ellos sienten que realmente han sido maltratados y cuántos sienten que no han sido maltratados, ¿ok? También sería interesante eso. Y ahí tengo que escribir cuántas personas están sufriendo, pasando por esta vulneración. Exacto, exacto. Tienes que, entonces, como te estoy diciendo, para este tipo de investigación, por lo menos deberías encuestar a 10 personas, por lo menos, a 10 compañeros de trabajo. Y de ahí, de esos 10, digamos, unos 8 te dirán que sí y unos 2 te dirán que no. En los resultados, eso es lo que tú escribes. 8 me dijeron que sí y 2 me dijeron que no. Ah, sí, tal igual como usted dice. Ajá, sí, entonces, dependiendo en lo que tú vas a preguntar, eso mismo es lo que tú pones en los resultados. En la pregunta 1, ¿cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? En la pregunta 2, ¿cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? En la pregunta 3, ¿cuántos escogieron literal A? ¿Cuántos del B? ¿Cuántos del C? ¿Y cuántos del D? Digamos, puede ser que alguien siente que toditas de estas se la ha vulnerado. Puede ser que escoja más de una alternativa, si es que quiere, ¿no? En esta pregunta. En esta pregunta puedes hacerle que escoja más de una alternativa si es que quiere. Ok. ¿Qué otras preguntas? ¿Conoce usted sientes que tus derechos han sido, tus derechos laborales, especifiquemos, tus derechos laborales han sido vulnerados? ¿De qué manera? Ajá, ahí les das algunas alternativas. ¿Qué más se podría preguntar? A ver si se me ocurre algo más. 3, ¿Cómo? faltaría 3 preguntas. Sí, vamos 3. De pronto unas 3 más. Sería lo ideal. Depende del enfoque que quieres darle a tu investigación. A ver si es que leo y me acuerdo. La investigación del siguiente proyecto. Una solución a la explotación que sufren. Ya, quieres proponer una solución. Quieres buscar una solución. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces debemos poner alguna pregunta que se oriente hacia una solución. Determinar el estado de ánimo. Ah, esta es una pregunta importante porque tú lo estás poniendo, que quieres hacer eso. Entonces, hablemos del estado de ánimo. Exacto, esa pregunta es importante. Se me ocurre. ¿Cómo te sientes, no sé, trabajando en, no sé si es que es la pregunta correcta, pero algo así. Hay que poner algo así porque eso es lo que pusiste en tu proyecto, que quieres determinar cómo se sienten emocional, el estado emocional. Se me ocurre. ¿De qué manera, se me ocurre, de qué manera te ha afectado el maltrato? ¿De qué manera te ha afectado el maltrato laboral? Algo así, ¿ok? ¿De qué manera sientes que te ha afectado el maltrato laboral? Y para no darle que se despapalle, también puedes darle alternativas. Literal A, me ha afectado emocionalmente. Ha afectado siento inseguridad. Podría ser, ¿Cómo? también podría ser físicamente. ¿Un maltrato físico? Sí, Si quieres lo ponemos, sí. Me han maltratado verbalmente. Me han maltratado físicamente. Sí, también puede ser. Me han maltratado
afectado físicamente. Sería otra alternativa para la anterior, ¿no? ¿De qué manera sientes que tus derechos laborales han sido vulnerados? Sí, sí es posible, es buena. Ok. ¿De qué manera sientes que te ha afectado el maltrato laboral? Siento inestabilidad laboral, inseguridad. Siento inestabilidad laboral. Ya, esa es una buena alternativa. Incluso puedo poner entre paréntesis para explicar que siento que en cualquier momento me pueden despedir. De pronto algunas personas se sienten de esa manera, ¿no? Sienten inestabilidad laboral, es decir, sienten que en cualquier momento les pueden despedir, ¿ya? ¿De qué otra manera se pueden sentir? Siento ansiedad, de pronto es la palabra, cuando se acerca un supervisor. Siento ansiedad cuando se acerca un supervisor porque me ha maltratado verbal, psicológica o físicamente, porque me ha maltratado verbal, psicológica o físicamente, porque anteriormente me ha maltratado verbal. Sí, esa es otra. Siento ansiedad cuando se acerca un supervisor porque anteriormente me ha maltratado verbal, psicológica o físicamente. ¿De qué otra manera podrían sentirse? Ya, de pronto, uno de los sentimientos es la ansiedad. Otro de los sentimientos es la inestabilidad laboral. ¿Qué otros sentimientos se te ocurre, Cecilia? Que no estoy segura, esa también podría ser. No te escuché, perdón. La depresión. Depresión. Siento depresión. ¿Sí? Okay. Siento ansiedad, siento inestabilidad, siento depresión. Igual en esta podrían escoger más de una respuesta si es que quieren. Y al final tú contabilizas cuántas personas sienten ansiedad, cuántas personas sienten inestabilidad, cuántas personas sienten depresión, etc. Siento depresión. ¿Qué más? ¿Qué más crees que...? La tristeza, ¿no va? Bueno, depresión va de la mano con la tristeza. Siento tristeza o depresión. Aquí se me ocurrió una buena. Siento miedo. Ay, Se me ocurre. Siento tristeza o depresión. Siento ansiedad. Siento inestabilidad laboral. Siento miedo. ¿Qué más? ¿cómo se podría decir a las vidas que se tiene a veces? No te escucho, perdón. Perdón, Cecilia. Cuando se tiene ira. Ok, eso es bueno. Siento iras. Es buena, sí, sí. ¿Qué más? Siento iras. La injusticia. Siento iras. Siento la injusticia, no tanto. De pronto la injusticia la podemos poner en otra pregunta. La decepción. ¿La qué? ¿Decepción? Siento decepción. Puede ser, sí. De pronto ahorita ya tenemos muchas alternativas. Date cuenta que ya tenemos como 6 alternativas a esta pregunta. Creo que es suficiente, ¿ya? Entonces igual, aquí puedes decirles que pueden escoger más de una opción y aquí tú contabilizas cuántas de cada opción escogieron, ¿ya?
siento que ya las 6 son suficientes. Podríamos encontrar más sentimientos, pero creo que es suficiente, ¿ya? Otra buena pregunta, se me ocurrió ahorita. ¿Qué propondrías tú para mejorar el clima laboral en tu lugar de trabajo? Igual esto podría ser una pregunta abierta, pero para evitar que sea una... Incluso podemos, ya, si es que alguien quiere escribir otro sentimiento, podemos poner otro y ahí que escriba cómo se siente, ¿ya? Si es que quiere. Ok. Otra pregunta. ¿Qué propondrías tú para mejorar el clima laboral en tu lugar de trabajo? Por ejemplo, ¿qué propondrías tú, Cecilia? Tú que estás ahí y conoces la realidad más que yo. Para conocer el maltrato en ese lugar. Exponer, ok. Lo que tú quieres es exponer el maltrato. Puede ser. Póngame. Exponer maltrato laboral. Exponer públicamente, ¿sí? Para hacerlo. La realidad. ¿Cómo? Exponer la realidad. Lo que ocurre. El maltrato, ¿no? Exponer públicamente el maltrato laboral en mi lugar de trabajo. Ya, esa es una opción. Esa es una alternativa. ¿Qué más propondrías tú para mejorar? Denunciar, creo que es Sí, denunciar ante la ley sería. ante lo que se llama el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ante el Ministerio de Trabajo. Yo creo que es el Ministerio de Trabajo el que se encarga de eso. Sí. Denunciar el maltrato. Entonces, este sería más bien denunciar en los medios de comunicación, pongamos. Denunciar en los medios de comunicación el maltrato laboral que existe en mi lugar de trabajo. Este sería, en cambio, denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Sí, pongamos, ante el Ministerio del Trabajo. Ante el Ministerio del Trabajo. Se me ocurre también. Y la Defensoría del Pueblo. Creo que ellos también se dedican a este tipo de asuntos. Denunciar ante el Ministerio del Trabajo y ante la Defensoría del Pueblo más bien sería así. Denunciar el maltrato laboral que existe en mi lugar de trabajo ante el Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué te parece eso? Ahí creo que está bien. Sí, y en este caso, digamos que elija las dos opciones. ¿Y dónde escribo cómo es el resultado? En los resultados, ¿sí? Entonces, en los resultados, creo, aquí, en los resultados escribes los resultados, ¿no? No escribo ahí mismo donde están las preguntas. No. Esto está en el marco metodológico, ¿ya? Estamos en el marco metodológico recién, tú estás explicando de qué manera vas a investigar, ¿ok? En el marco metodológico tú recién estás explicando cómo cómo vas a investigar. Los resultados que obtienes los escribes en este apartado, los resultados obtenidos. Ya sí. Ok, listo. ¿Qué propondrías tú para mejorar el clima laboral en tu lugar de trabajo? Tenemos dos opciones. ¿Qué más? De pronto alguna sería hablar, creo yo. Sí, nada más darles esa opción. Pongamos dialogar. Entre las dos partes sería. ¿Cómo? Entre las dos partes. Exacto, dialogar
con mi empleador para solicitarle un mejor trato. Dialogar con mi empleador para solicitarle un mejor trato hacia los trabajadores. ¿Okay? Esta vamos a ponerla como la primera alternativa, ¿ya? Porque las otras dos son más drásticas. Esta es creo que sería el primer paso, ¿no? Si después de dialogar no funciona, ahí sí, hablamos de una denuncia. ¿Okay? Entonces, primero vamos a proponer un diálogo con mi empleador, dialogar para solicitarle un mejor trato hacia los trabajadores. Bien, creo que ahí está bien redactado. Denunciar en los medios de comunicación el maltrato laboral que existe en mi lugar. Denunciar el maltrato que existe en mi lugar de trabajo ante el Ministerio de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué más? ¿De pronto hay alguna otra alternativa para tratar de mejorar la situación, el clima laboral? No me acuerdo. ¿Cómo? No me acuerdo más. No me acuerdo más. Y la última, la D, vamos a poner otro si es que acaso alguno de tus compañeros de trabajo quiere proponer su propia idea, ¿ya? Si es que quiere, no es obligatorio. Bueno, en este momento ya tenemos una pregunta. Uy, ¿qué pasó aquí? Tenemos una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Esta tenía alternativas. Ajá. Tenemos la pregunta 4, que también tiene alternativas. Y tenemos la pregunta 5. Es posible que eso es todo, ¿ya? Entonces, después de proponer una solución, no sé si es que habrá alguna otra cosa que quieras incluir en tu encuesta. ¿Ok? Pero bueno, no te he revisado todavía lo anterior, voy a seguirte leyendo, ¿ya? Entonces, ya te ayudé bastante con tu encuesta. Piénsale un poquito más si es que quieres agregar alguna otra cosa. Hasta ahorita lo que hemos visto, tienes que aumentar antecedentes, todito esto. A ver si se da algo de eso que has visto. Ajá, habla un poquito de qué has visto. Escribe sobre el sector, pero esto sería casi al final. Okay, al último. Un poquito, como dando la apertura a la definición del problema. ¿Ok? Esto de aquí, a ver. Todo seguía igual, entonces las ciudades rastreros de Piqui. Si esto es demasiado histórico, el 15 de noviembre de 1909 es una fecha dolorosa para la historia de la organización sindical. También es histórico. El 13 de julio de 1909, por el fortalecimiento del trabajador, se creó por primera vez el Ministerio del Trabajo. Años siguientes, las centrales obreras es... Esta está interesante, esta te voy a dejar, ¿ya? Ok. Para indicar alguna que no te trata. Entonces, mira que no hace falta exponer todita la historia, porque yo sé que todita la historia la sacaste de internet. Más bien, solamente pones los puntos más importantes. Entonces, hablamos de que hay maltrato y después, el 13 de julio de 1925, por el fortalecimiento de los trabajadores, se creó por primera vez el Ministerio de Trabajo. Después, en los años siguientes, se crearon las centrales obreras. Punto. Esto fue clave para cambios laborales y también la organización social. Y la organización para cambios laborales y la organización social. Ya. Okay. Te dejé estos dos párrafos. Entonces, ahí hablamos acerca de ya la solución. Y aquí mencionamos un poquito el Ministerio de Trabajo, eso es bueno. Aquí, escribe sobre el sector, lo que tú has visto en Tabacundo. Ajá. Entonces, también, esto es lo que vas a completar en tus antecedentes. Entonces, ya sabes, te falta introducción, te falta antecedentes.
habla acerca de esto en la definición de tu problema. La justificación también habla de esto que te marqué de rojo. Y listo. Eso te falta mejorar en la primera parte. Te voy a leer la segunda parte. Déjame nomás escribirle a un estudiante que tenía que reunirme con él a las 7, pero le voy a decir a las 8, ¿ya? Okay, ya le escribo. Ok. Ok, sigamos. Derecho laboral, chévere. Es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tiene como objetivo el regular las normas y reglas del trabajo humano, que se va a realizar de forma libre, que tiene como objetivo el regular las normas y reglas de trabajo humano. No, que se va a realizar de forma libre, se realiza de forma autónoma. Se va a realizar de forma libre. Te lo voy a dejar, a ver, receta. Libre es para evitar repetir las mismas palabras, ¿ya? Y autónoma, ¿sí? Que se va a realizar de forma libre y autónoma. Antecedentes. Bueno, aquí me hablas otra vez acerca de historia. La máquina hacía posible entre empleados. En nombre de la libertad individual se sostenía que los estados no debían legislar libre contratación entre empleados y trabajadores. Todo eso es historia. Lo más probable es que te lo voy a borrar, ¿ya? Contratos de tiempo determinado, contrato de tiempo indefinido, pasantías y becas de investigación, constitución, tratados internacionales, ley, definición. El contrato individual de trabajo sienta las bases de la relación trabajador-empleador. Reglamento interior de trabajo. De derechos. Ajá, reglamento interior del trabajo. Bueno, algunas cosas de aquí que has anotado son importantes. Artículo, principio de primicia de la realidad. Principio de razonabilidad, salario, jornada de trabajo. Ya, tienes algunas cosas interesantes aquí. Habría que leerlo todito bien para ver si todito debería ir. Esto de aquí yo creo que no. Ya, me estás dando historia aquí. Contratos de tiempo determinado. Un contrato de plazo fijo sería aquel que requiere los servicios de un trabajador por un determinado periodo, terminado el cual se considera extinto el contrato. Ajá. Un contrato de obra determinada es aquel en que se solicitan los servicios de un trabajador para la ejecución de la obra. El contrato por tiempo o por obra terminada suponen responsabilidad por ninguna de las dos partes. Interesante. Por favor, anótame tu fuente. ¿Okay? Te voy a escribir aquí entre paréntesis, fuente. ¿Ya? Entonces, tal como lo hiciste acá arriba, ¿no? Aquí, por ejemplo, me escribiste Historia Laboral del Ecuador 2021, ¿ya? Asimismo, escríbeme la fuente de dónde sacaste esta información de qué es contrato a plazo fijo, qué es contrato por obra terminada, ¿ok? También escríbeme dónde encontraste eso, ¿de acuerdo? Tal como lo hiciste con... ¿Okay? Sin eso no vale. Se vería mucho mejor si es que pones la fuente, porque esto clarito lo sacaste de algún lado, pero no me explicas de dónde, ¿ok? Ok, entonces pondrás tu fuente. Contratos de tiempo indefinido. Ciertamente son los contratos que permiten lograr la estabilidad laboral con el tiempo de prestación de sus servicios. Excelente. Igual pone la fuente, ¿ok? Igual. Todito lo que es así bien técnico, necesita una fuente. Pasantías y becas de investigación. En este tipo de trabajo, el trabajador generalmente al terminar sus estudios universitarios mantiene una actividad laboral habitualmente relacionada con la investigación. Ya, yo creo que este de aquí no tiene nada que ver con tu investigación, ¿ya? Porque ninguno de tus compañeros de trabajo está trabajando por pasantía o beca de investigación. Ninguno, ¿no es cierto?
¿O sí? No, me ayuda borrando, por favor. Entonces lo voy a borrar, ¿ya? Porque esto no tiene nada que ver con tu investigación. Constitución. En ellas han comenzado a incorporarse en muchos países derechos sociales que regulan garantías mínimas a asegurar a los trabajadores y frente a sus empleadores. Eso está excelente, pero esto iría antes de lo que es contratos. Control Z, Control Y. Y tratados internacionales. Creo que esto también iría antes de los contratos. Según los distintos regímenes jurídicos, los tratados pueden ser directamente aplicables en el derecho interno o puede requerirse para ello su incorporación en la legislación nacional. La principal fuente de tratados multilaterales es la Organización Internacional del Trabajo, que aprueba convenios y recomendaciones sobre todos los temas de derecho laboral, individual y colectivo. Sí, está bien, también es importante, pero tendría que ir antes de lo que son contratos. Ley. Las leyes son la principal fuente de derecho laboral. Y la directa derecho laboral, vamos a ponerle con minúscula, y la directa expresión de la intervención del Estado en esta materia. Correcto, también está bien. Okay. Vas a que ordenarte las ideas. Voy a poner esto antes. Aquí me hablas de derecho. Es los principios y normas jurídicas tienen como objetivo el regular las normas de... Correcto. Ley y tratados internacionales. Ya, ahí está bien. Ok. Constitución, ley y tratados internacionales. Todito esto también se nota que sacaste de algún lugar, entonces también te voy a escribir entre paréntesis que me pongas la fuente, ¿ok? En cada una de estas. ¿Puedes? Toditas de estas, ponme la fuente, ¿ok? Porque clarito lo sacaste de algún lado, pero no me escribiste de dónde. A ver, antecedentes, creo que todito esto voy a borrar. Contratos de tiempo determinado, esto ya lo leí. Definición de que el contrato individual de trabajo sienta las bases en la relación trabajador. Ajá, está bien. El contrato colectivo de trabajo está regido por el artículo, qué interesante esto, que a la letra dice, 2 puntos. El contrato ley está regido por que a la letra dice otra vez. Entonces aquí tenemos un conflicto. El contrato colectivo del trabajo está regido por el artículo. No me escribiste lo que dice el artículo 386. ¿Sí ves? Me falta eso. El Eso va contrato iría aquí, justo donde estás diciendo que va. Ya iría justo aquí. Pero no lo pusiste. Porque aquí hablas de otro artículo. El contrato ley está regido por el artículo tal del trabajo que a la letra dice, contrato ley es el convenio celebrado entre, dice. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones. Esa podría ser otra buena solución para la pregunta que habíamos escrito. A ver, ¿qué propondrías tú para mejorar el clima laboral en tu lugar de trabajo? Dialogar con mi empleador. Dialogar con mi empleador. Trato hacia los trabajadores. O sea, pongamos eso. Formalizar un sindicato. ¿Te parece una buena solución? Sindicato de los trabajadores. A modo de solución, ¿ok? A modo de propuesta. Bueno, ya. Formar un sindicato de trabajadores que vele por el bienestar laboral. Ahí está. Ok. Ok, estábamos acá.
El contrato del trabajo. Sin toda relación trabajador-empleador. Debe establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo de una rama determinada de la industria. Debe prestarse el trabajo de una rama determinada de la industria. ¿Cuáles debe prestarse el trabajo de una rama y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarque una o más dichas entidades? Está bien. Tengo una pregunta. ¿Esta es de la Ley Federal del Trabajo del Ecuador o es de algún otro país? Del Ecuador. Se supone, ¿no? Bueno, asegúrate bien que esto es lo que dice la ley de trabajo del Ecuador, porque cada país tiene su propia ley del trabajo. Si es que tú me consigues de otro país, no vale, no sirve, ¿no? Tiene que ser del Ecuador. Lice, Ok, nada más, por favor, fíjate. Lice, una pregunta. ¿Le puedo solo completar con el artículo 386? Siempre y cuando sea el del Ecuador, sí. Si quieres, sí, no hay problema. Para eliminar el otro artículo. Te cuento que este me parece bien. Sí. No hace falta, yo creo que no hace falta borrarle, yo le veo bien. Sería interesante que tengas los dos artículos, porque los dos me parecen muy importantes. Siempre y cuando sea de la ley del trabajo del Ecuador. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, nomás te pido el favor que revises bien eso. Ok. Voy a seguir leyendo. Reglamento interior de trabajo. Supone obligaciones para el trabajador, pero también las delimita evitando la arbitrariedad disciplinaria del empleador. Está bien. En algunos ordenamientos se exige que el reglamento interno algunos ordenamientos del trabajo sea sometido a independencia administrativa estatal para verificar que no vulnere el derecho. Ajá, sí entiendo. Artículo principal. Principio de derecho. El trabajador está imposibilitado a privarse. Bueno, igual pondrásme la fuente de todito esto, ¿ya? Porque clarito lo sacaste de algún lado, pero me hace falta la fuente. Fuente y fuente. El trabajador está imposibilitado de privarse voluntariamente de los derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Esto evidencia que el principio de la autonomía de la voluntad, derecho privado, se ve severamente limitado en el derecho laboral. Como es natural, debemos saber que el derecho laboral se conoce como el principio de continuidad laboral, aquel principio que instruye al juez, ante duda, estimar la duración del contrato individual del trabajo. Ya, esto también está bien, sí. Artículo principal. Principio de primacía de la realidad. No importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre ellas. ¿Está bien? Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo como el empleador. Deben sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos. Ejercer sus derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones de acuerdo a los lógicos sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno. Correcto, eso también es bueno. Salario, me imagino que es bueno. Jornada de trabajo, también es muy bueno. Allá, ¿sí? Tienes muchas cosas buenas aquí. En toditas me hace falta la fuente. Las fuentes las debes escribir tal como la escribiste de aquí arriba en los antecedentes, creo, ¿sí? Pusiste el autor, quién lo dijo y el año en el que lo dijo, ¿sí? Siempre vas a escribir la fuente a sí mismo, ¿sí? El quién lo dijo y el año en que lo dijo, ¿sí? Cada una de estas fuentes.
Más, lo que me hace falta es que me escribas la fuente de cada... Me parece que la fuente en cada una de estas ha de ser la misma, ¿sí? Nada más ponle a cada rato, no hay problema. En cada una pones, aunque sea la misma, la pones, ¿ya? En cada una. Ya, ok. La única que no me gustó es esta. Esta la voy a borrar, ¿ya? Esto sí no tiene nada que ver con tu proyecto de investigación. Ok, vamos a ver cómo te quedó. Entonces tenemos derecho laboral, ley, contratos, reglamento interior de trabajo, artículos. Está muy bien. A ver, voy a ver cuántas palabras tienes. 707. Te faltan unas 100 palabras más. Por ejemplo, ¿qué es lo que veo que podrías agregar? Sí, sí podrías agregar un poquito más. Al final de todo esto, pon, por ejemplo, ¿qué se considera ejemplos? Voy a escribirte en forma de pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que se considera como ejemplos de vulneración a los derechos laborales? Habla, por ejemplo, o escribe, más claramente. Escribe sobre el maltrato psicológico, el maltrato verbal, el maltrato físico en el lugar de trabajo. Capaz que en la misma ley que estabas leyendo habla acerca de esto. Esto también es importante que lo pongas, ¿sí? Esto no lo pusiste. Pero ponlo también, por favor. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a esto? Y ahí sí se te han de ir por lo menos unas 100 palabras más. Y ahí completas tu marco conceptual, ¿ya? Ok. Sigamos. Lógico, dice método de la investigación, método analítico. Este método se lo utilizará el momento de tabular, se lo utilizará el momento de tabular y analizar las encuestas. Está bien, sí, porque vas a hacer encuestas, ya que analizaremos la opinión de las personas que están participando en la misma, ya que analizaremos la opinión de las personas que están sus criterios acerca del tema que se está investigando. La palabra opinión ya está arriba, entonces voy a quedarte solo con criterio. Sus criterios acerca del tema que la opinión de las personas que están participando de la misma, ya que analizaron la opinión de las personas que están participando de la misma y sus criterios acerca del tema que se está investigando. Está bien, ¿ya? Método sintético, ¿qué dice? Ya que sintetizará, con tilde, ojo, ya que sintetizará lo más que se pueda la información mediante el análisis de la información que encontremos y reconstruyendo lo más posible los datos encontrados del tema a tratar y poder demostrar nuestras y analogías de lo que estamos tratando. A ver. Ya que sintetizará lo más... Creo que esto está raro. Se sintetizará lo más que se pueda la información mediante el análisis de la información. Eso es redundancia, ¿ya? Estos son repeticiones excesivas. Aquí está la palabra información y aquí otra vez está la palabra información. Evita eso, ¿ya? Se sintetizará lo más que se pueda mediante el análisis de la misma, lo único que se me ocurrió. El análisis de la misma que encontremos y reconstruyendo. Esto no creo. Esto ya es redundancia, punto. Ok. Así. Vamos a ver. Se sintetizará lo más que se pueda la información mediante el análisis de la misma que encontraremos, se supone. Poder demostrar nuestras ideas y analogías, ok. Intentará demostrar nuestras ideas. Nuestras no. Esta es un adjetivo posesivo en primera persona. Pero los proyectos de investigación se deben escribir en la tercera persona.
Entonces, se intentará demostrar de las que estamos tratando y así las personas que lo lean nos comprendan de qué estamos hablando. Qué chistoso. A ver. Se intentará demostrar, ¿cómo? Se intentará demostrar. Intentará demostrar nuestros... Se interesa en los modos que ponen la información mediante el análisis de la misma. Y se intentará descubrir, para intentar, vamos a ponerle, para intentar descubrir las causas y consecuencias sí, las causas será. Si es que hablamos de causas, alguna de las preguntas de la encuesta debe ser sobre la causa del maltrato laboral. Pero no tenemos ninguna pregunta de causa. Vamos a quitarle, ¿ya? Descubrir, para intentar descubrir las posibles soluciones, ya hablamos de las soluciones, las posibles soluciones al maltrato laboral. Todo esto es palabrería, te lo borré, ¿ya? Para intentar descubrir las posibles soluciones para descubrir las posibles soluciones al maltrato laboral en la florícola tabacundeña. Chévere. Sintético. Sí, también es importante el sintético. Ok, ¿qué es lo que me falta? Bueno, esta es tu encuesta, ¿ya? Esta aquí ya sería tu encuesta. Pero todavía me faltan algunas cosas que me expliques en el marco metodológico. ¿Qué es ya, entonces, tienes método analítico, método sintético. Esto pondríamos después de lo que deberías poner aquí. Debes explicarme a quién vas a encuestar. A tus compañeros de trabajo. ¿Sí estás ahí, Cecilia? ¿Me estás escuchando? Sí, sí estoy. ¿Por qué decidiste encuestarles a ellos? Quizá porque ellos conocen la realidad más de cerca, ¿no? Vas a poner también a cuántos compañeros vas a encuestar. Por lo menos unos 10. Yo vi que aquí pusiste 20. 20 me parece mucho, ¿ya? 20 ya es mucho trabajo. Ya vas a ver que solo con 10 se te va a ir bastante trabajo, solo con 10, ¿ya? Entonces vamos a bajarle a 10. Esto sería 3 y eso sería 7. Esto todavía no lo has hecho, ¿no es cierto? Realmente no has aplicado ninguna encuesta todavía, ¿no es cierto? No, por eso yo no sé cómo hacer. Bueno, no sabía, Sí. bueno, ya Verás, yo aprendí. te recomiendo, solamente 10 personas, es suficiente. 20 personas ya es mucho. Tú vas a ver que solo encuestando a 10 personas y escribiendo los resultados de 10 personas es mucho trabajo, no se diga de 20, ¿ya? Ok, vamos a seguir viendo. Entonces, ¿a cuántos compañeros vas a encuestar? Igual ahí me pones que a 10. Me tienes que explicar por qué decidiste utilizar la encuesta. Ahí, por ejemplo, te digo, con preguntas cerradas, ¿sí? Hablemos acerca de las preguntas cerradas. Las preguntas son cerradas para limitar la respuesta de los encuestados y facilitar la tabulación de las mismas. ¿Ok? Y ahí te ayuda un poquito. Por eso son preguntas cerradas, ¿ya? ¿Por qué decidiste utilizar la encuesta? Entonces, aquí podrías hablar acerca de la
técnica de la encuesta es la más favorable para esta investigación, ya que es factible emplearla a los trabajadores afectados directamente por el maltrato laboral por parte de la florícola tabacundeña. Ya se me ocurre, ¿ya? Entonces estamos diciendo que vamos a aplicar la encuesta porque es factible, ¿ok? Porque es factible, porque tienes a los trabajadores afectados directamente por el maltrato laboral a la mano, ¿ya? Porque están disponibles. Es lo que estamos diciendo, ¿ya? Ajá. Entonces ahí me estás explicando qué técnica vas a usar. Y me estás explicando por qué, ¿ok? Eso es importante que lo menciones. Habla acerca de a quién vas a encuestar. No hace podrías hablar acerca de mantener el anonimato. Se ha decidido, ya ves, se ha decidido mantener el anonimato de las personas que participaron en la encuesta con el fin de, ¿cómo decimos? Resguardar, pues, no sé si resguardar, de salvaguardar, tal vez, con el fin de su bienestar laboral, se me ocurre, ¿ya? Entonces se ha decidido mantener el anonimato para que ellos tampoco corren el riesgo de pronto de que la empresa quiera tomar represalias en contra de ellos, ¿ya? Es lo que estamos diciendo aquí, ¿ya? Se ha decidido mantener el anonimato de las personas que participaron en la encuesta con el fin de salvaguardar su bienestar laboral. Chévere, ¿ok? Entonces aquí me debes explicar a quién, por qué y a cuántos compañeros vas a encuestar. Se ha decidido encuestar a 10 trabajadores de la florícola que se encuentra en el sector. ¿Cómo se llamaba el sector? San José Alto. Alto. Se encuestar a 10 trabajadores de la florícola que se encuentran en el sector. Porque ellos conocen de cerca, puede ser algo así, porque ellos han vivido de cerca los maltratos de la empresa empleadora y pueden proporcionar información veraz al respecto. ¿Ok? Eso es importante decirlo. Ahí explicas el por qué. También explicas a cuántos. Exacto. Se ha decidido mantener el anonimato por este motivo. Muy bien. Ya. Entonces, esta parte de marco metódico debe ser entre 400 y 500 palabras. ¿Cuántos vamos? 380. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta en el marco metodológico?
De ahí me hablo acerca de la forma que vas a analizar los resultados y sintetizar la información. Está bien. Ajá. Entonces, de tabular los resultados de las encuestas, coma, ya que se analizará en tercera persona, ojo, ya que se analizará la opinión de las personas que están personando la misma y sus criterios acerca del tema que se está investigando. Ajá. Ya. Bueno, tu marco metodológico ahí ya está mucho más claro. ¿Okay? Algo que podríamos agregar para completar las 500 palabras es la razón por la que estás preguntando cada una de estas cosas. O sea, ¿qué es lo que esperas obtener con estas preguntas? Podrías explicar eso también en el marco metodológico. Ya sé cómo ver. La técnica de encuesta es la más probable para mí, ya que es factible. Las preguntas son... Ya, vamos a ver. La encuesta tiene 5 preguntas cerradas para limitar de los encuestados y facilitar la tabulación de las mismas. Ajá. Aquí podrías hablar acerca del por qué estás haciendo cada una de esas preguntas. Podrías decir, la primera pregunta con la intención de saber si es que ellos primeramente conocen o no sus derechos laborales. La segunda pregunta, sientes que tus derechos laborales han sido vulnerados, para saber si es que ellos sienten que se les ha vulnerado. La tercera pregunta, para saber... Ok. Mira, si es que de pronto alguien te responde que no, siente que sus derechos no han sido vulnerados, pues lo ideal es que respondan que sí, porque ahí es que se puede seguir haciendo el resto de la encuesta, ¿ya? Si es que alguien te responde que no, lo ideal sería encontrar a otro trabajador que sienta que sí ha sido vulnerado, ¿ya? De modo que tengas a 10 personas que digan que sí, ¿ok? Porque si alguien dice que no, en la pregunta 2, ya no habría razón para continuar con el resto, ¿ok? Entonces, más bien trata de conseguir a 10 compañeros que digan que sí a la pregunta 2, ¿ok? Entonces, en este espacio de aquí, lo único que quiero que tú agregues es que tú expliques el porqué de cada pregunta, ¿no? ¿Por qué decidiste incluir la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Okay? ¿Qué información esperas obtener con estas preguntas? Eso es lo único que te voy a pedir que agregues tú, ¿okay? Que expliques el porqué de cada pregunta de tu encuesta. ¿Okay? Ya, ahí en esa parte dicen, Sí, menciono aquí en el marco todas las... metodológico. Justo aquí es más. Justo aquí, después sigue esto y después sigue... Pero dicen una pregunta, ¿sí? ahí en esa pregunta menciono todas las preguntas y contesto. Un momento, se empleará 2 métodos. El tratamiento, 2 métodos. Y ahí sí. Método analítico y método sintético. Ahí está más organizado. Perdón, ¿cuál era tu pregunta? Repite. Decía que en esas preguntas, en esa pregunta menciono todas las preguntas y contesto a esas preguntas. No. Quien va a contestar a las preguntas son tus compañeros de trabajo, por lo menos 10. Tal como lo anotaste en el marco metodológico. Es lo que estás diciendo que vas a hacer, ¿ya? Entonces, las personas que van a responder las preguntas son tus compañeros de trabajo y debes realizarle la encuesta a 10 compañeros de trabajo.
¿Okay? Ellos son los que van a responder. Sí, sí, pero ahí donde puso las preguntas, como 5 preguntas, ahí menciono nuevamente, escribo esas preguntas y luego, como me van a contestar, entonces ahí le respondo, digo, le escribo. No hace falta de que repitas la pregunta aquí. Solamente pon la pregunta 1. Tiene este propósito. ¿Ok? Ya. Solo no repitas todita la pregunta. Solo pon la pregunta 1 tiene este propósito. La pregunta 2 tiene este propósito. ¿Ok? No hace falta de que repitas la pregunta. ¿Ok? Bueno, ya entendí. Ok, listo. Entonces, eso nomás te falta agregar en el marco metodológico. Y de ahí ya tienes incluso lista tu encuesta. Si quieres, ya la puedes imprimir y dársela a 10 compañeros. ¿Ok? Que ellos escojan sus respuestas. Mira que toditas las preguntas son cerradas. ¿Ok? En la 4 y la 5 les dimos la opción que digan otro, a ver si es que quieren darnos alguna otra alternativa. Incluso podrías explicar eso aquí arriba, ¿no? De que la pregunta 4 y la pregunta 5 tienen la opción otro, si acaso algún compañero quiere aportar su propio criterio. Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o está todo claro? Al final ¿cómo es? De la encuesta que voy a hacer, al final, donde dice que toca, de lo que ya me contestaron, toca escribir al final, ahí tengo que escribir de lo que me contestaron todo esto, ¿verdad? Eso lo escribes aquí en Eso, aquí, resultados eso, obtenidos. en los resultados de, Ajá. En los eso, ahí tengo resultados que, obtenidos, parecido a como hiciste esto, ¿ya? Parecido a esto, pero de cada pregunta, ¿sí? Básicamente vas a necesitar una tabla y un gráfico por cada pregunta. Como tienes 5 preguntas, vas a tener 5 tablas y 5 gráficos. ¿Ya? Una tabla y un gráfico por cada pregunta. pero de ahí ya no pongo las preguntas, ahí solo hago los gráficos. Las preguntas no, solamente pondrías, tal como hiciste aquí, ¿no? Pregunta 7, aunque no tienes pregunta 7. Pregunta 1, 2 puntos. Ahí pongo la pregunta 1, el porcentaje en la tabla, ¿verdad? ¿Cuántas? Ahí tenías algo acerca de parálisis facial, pero tu investigación no tiene nada que ver con parálisis facial. Entonces, más bien sería, ¿cuántas personas conocen sus derechos laborales? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, si quieres la puedes repetir otra vez, algo así chiquito, ¿ya? ¿Cuántas personas conocen sus derechos laborales? Y aquí, respuestas, las alternativas que tú diste. En este caso, 3 personas conocen y 7 no conocen. Es lo que tú pusiste. Pero yo creo que tú no hiciste en realidad la investigación, entonces más bien yo te animaría a que realmente apliques esta encuesta a 10 compañeros y anotes en serio cuántos dijeron que sí y cuántos dijeron que no. Lo anotas aquí. Por ¿Ya? cada pregunta. Ajá, por cada pregunta, exacto. Por cada pregunta de tu encuesta, tienes 5 preguntas. Por cada una tabla como esta y un gráfico como este. Gráfico. Ya, bueno. ¿Sí? Ok. Eso va en los resultados. Al final. Ajá, entonces, antes de hacer los resultados, tu encuesta ya está lista. Si quieres, ya la puedes imprimir y aplicar el día que les veas a tus compañeros, aplicas 10 encuestas, ¿ok? Sí. Y en los resultados, tú escribirías qué respondieron a sí mismo, como en esta tabla. ¿Qué respondieron en cada pregunta? ¿Ok? Tendrías una tabla y un gráfico por cada pregunta. ¿Alguna pregunta o está todo claro? Sí, sí, está claro. Ok. 14 personas de las que fueron encuestadas contestaron que conocen los derechos laborales. Entonces, esto yo sospecho que no lo hiciste en realidad, entonces más bien primero haz la investigación y de ahí sí anota los resultados, ¿ya? Análisis de resultados. Aquí, en el análisis de resultados, lo que tú vas a hacer, lo que tú tengas en los resultados, vas a analizar, ¿ok? Aquí sí entra tu opinión y tu criterio. Aquí tú vas a empezar a analizar. ¿Qué significa el hecho de que poca gente conoce sus derechos laborales? Ahí en el análisis tú podrías poner
por esta razón es que son estropeados, ¿no? Que se les abusa, ¿sí? Porque de hecho ellos mismos no conocen sus derechos. ¿Ok? Eso lo pondrías aquí en el análisis. En la pregunta 2, el hecho de que 10 personas sienten que sus derechos han sido vulnerados, esto confirma el hecho de que esta florícola en efecto sí está vulnerando los derechos. ¿Ok? Entonces, el análisis de resultados, tú vas a empezar a analizar las respuestas de cada pregunta. ¿Qué significan esos números? ¿Ya? En los resultados, tú solamente pones los números así, solamente los pones. Pero en el análisis, ahí tú me explicas qué significan estos resultados. O qué es lo que entiendes tú con estos resultados. ¿Qué es lo que interpretas tú? ¿Ya? Eso lo pones en el análisis. ¿Okay? Y de ahí las conclusiones y recomendaciones igual deben partir de tu análisis, ¿no? Conclusiones, vamos a leer lo que pues, más del 50% de los trabajadores no conoce acerca de los derechos laborales. Como te digo, primero haz la investigación para ver si es que es más del 50%, ¿ya? A los que se pueden acoger, por lo tanto, aceptan tratos. Ajá, mira que lo pusiste en las conclusiones, pero más bien esto iría en lo que te digo, en el análisis de resultados, ¿ya? Se prestan, aceptan tratos y prestaciones salariales muy bajas, más bajas de los que están prestadas en la ley, convirtiéndose así en un blanco fácil. Ajá. Todo esto iría en tu análisis, ¿ya? Para los contratadores que los cogen de ingenuos y es ahí donde aprovechan para realizar estafas, ¿ya? Todo esto te lo voy a mover a análisis, ¿ya? Este es el análisis de la primera pregunta. En conclusiones, lo que tú vas a poner en conclusiones es si es que lograste tus objetivos, ¿ok? Aquí vamos a leer otra vez cuáles eran tus objetivos. Recopilar información mediante una encuesta. Vas a decir, se ha logrado recopilar información mediante la encuesta dirigida a los trabajadores de una florícola ubicada ya. Si ves que es casi que refrasear lo que escribiste en los objetivos. Es diciendo que sí lo lograste, ¿ok? En las conclusiones, tú analizas si es que lograste lo que te propusiste al inicio, ¿ok? Es lo que van en las conclusiones. Para determinar, entonces tú vas a poner, y se ha determinado, bueno, aquí tenemos causas, pero ninguna de las preguntas es acerca de las causas. Pongamos solo consecuencias, ¿ya? Para determinar las consecuencias que genera el maltrato laboral. Y ahí tú empiezas a mencionar otra vez cuáles eran las consecuencias. Tantas personas dijeron que tenían ansiedad, tantas personas miedo, tantas personas iras, etcétera, ¿ok? Y la vulneración de los derechos de los trabajadores. Entonces se va a analizar los resultados para escribir conclusiones y recomendaciones que se pondrán a consideración de ambas partes para la búsqueda. Entonces, mira, también tiene en las conclusiones, tú escribes cómo vas a tratar de llegar a un acuerdo, ¿ok? O tú vas a escribir las soluciones, las posibles soluciones al maltrato. Todo eso es lo que va en tus conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Porque lo pusiste en tus objetivos, ¿ok? Entonces, aquí en conclusiones, ¿ya? Entonces, en conclusiones ya sabes, esto va de la mano con los objetivos. Tú analizas si lograste cumplir lo que te propusiste en los objetivos. Eso es lo que va en las conclusiones, ¿ya? Y en recomendaciones, te leo, dice, brindar capacitaciones al personal acerca de los derechos laborales. Chévere, chévere. A los que se pueden acoger, ¿ya? Entonces, esta recomendación, tú vistes que fue necesaria después de analizar los resultados de la pregunta 1, en donde tú te dices cuenta que la mayoría de tus compañeros no conocen sus derechos laborales. Eso lo debes explicar, ¿ya? Iría aquí en análisis. En vista de que la mayoría, si es que no son todos, ¿ya? Ahí te toca primero hacer la investigación a ver si es que son la mayoría o si son más bien todos, ¿ok? En vista de que la mayoría de los trabajadores encuestados no conocen sus derechos laborales,
Debido a que la mayoría de trabajadores encuestados no conocen sus derechos laborales, se considera necesario realizar una capacitación en esta materia con el fin de informarlos acerca de sus derechos y obligaciones legales. ¿Qué te parece? ¿Ya? Eso es el análisis que tú haces de los resultados que obtuviste, en este caso de la primera pregunta. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí. Con respecto a la primera pregunta, se puede apreciar que más del 50% no conoce, no conoce, ya ves, del mismo modo empiezas para cada pregunta. Ya. Esto es lo que analizo. Respecto a la tercera pregunta, esto es lo que analizo. De cada pregunta tienes que analizar, ¿ok? La situación emocional era respecto a la cuarta pregunta, ¿ok? Respecto a la cuarta pregunta, y ahí hablas acerca de la situación emocional, ¿ok? Entonces, así mismo debes empezar cada pregunta, ¿ok? Respecto a la segunda pregunta, ¿qué cosa? Respecto a la tercera pregunta, ¿qué cosa? Y respecto a la quinta pregunta, ¿qué cosa? ¿Ya? Eso lo vas a poner en el análisis. ¿Okay? Analizas los resultados de cada pregunta. No muy largo, más o menos cada análisis podría ser un solo párrafo, ¿ok? El análisis de resultados solo debe estar entre, me parece que era como 300 palabras, ¿sí? Tampoco es muy largo el análisis, ¿ok? Cada análisis de cada pregunta, un párrafo es suficiente, ¿ya? Más o menos, ¿ok? Como 300 palabras. Me parece que era 300. En el anexo 2 que yo les mandé la estructura del proyecto de grado, ahí dice, ¿tú tienes el anexo 2 a la mano? No, no tengo. A ver, yo lo tengo, ya te lo tengo, ¿ya? Perdí todo, dicen. Perdí, tenía información en el teléfono, perdí. A ver, ya te lo paso que yo sí lo tengo aquí. Estructura, ya. Te voy a pasar el documento en el que dice cuántas palabras debe tener cada parte, ¿ya? Ok, ahí te pasé a tu WhatsApp el anexo 2. Ahí habla acerca de la estructura del proyecto de grado, ¿ya? Ok. Ok. Y recomendaciones. Brindar capacitación. Está bien. Al personal acerca de derechos laborales a los que se pueden acoger. Para de esta manera acogerse cuando no les quieran brindar todas las aseguraciones de ley o una prestación salarial, salarial justa y de acorde a lo dictaminado por la ley. ¿Cómo? Y así no se aprovechen de su desconocimiento. Exacto, ya. Pero es apenas una recomendación, hacen falta más, ¿ya? Tanto las conclusiones como las recomendaciones son entre 200 y 250 palabras, ¿ya? Entonces, te faltan más de recomendaciones. Habla acerca de las otras soluciones que propusiste, sobre todo dependiendo en cuántas personas que vas a encuestar dicen que la A sería una buena idea, la B sería una buena idea, la C sería una buena idea y la D sería una buena idea. Después de que lo anotas en resultados, cuántos dijeron la A, cuántos la B, cuántos la C y cuántos la D, y después de que analizas eso, qué significa eso, ahí en las recomendaciones tú puedes descubrir, bueno, ¿qué es lo que los trabajadores opinan que sería lo mejor? Bueno, podemos hacer una capacitación, podemos formar un sindicato, podemos denunciar esto ante los medios de comunicación, ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, dependiendo en lo que te respondan, ahí tú escribes en tus recomendaciones, ¿ya? Ok. Y he terminado de revisarte todo. ¿Tienes alguna pregunta? Las imágenes, ¿podré poner otras imágenes?
¿Y dónde? Verás, ¿qué es lo que te recomiendo que pongas de imagen? De pronto, si es que pudieras salir tú encuestando a algún compañero de trabajo Ah, para que se vea que sí hiciste la investigación. Una foto de tú tomando las encuestas, sería interesante. Unas 2 fotos, siquiera, por lo menos. Si son más, también. Unas 2 o 3 fotos, ¿ya? bueno, dice. Ok. Te estoy pasando. A ver, un momento. Dicen cuando ya termine de hacer esto, eh, otra vez me puede revisar. Claro, es lo que hago. Trata de hacerlo antes del día viernes para revisártelo y ver si está bien, ¿ya? Trata de hacer todo, ¿sí? Corregir lo que te falta, trata de hacer tus 10 encuestas, trata de ya escribir tus resultados, tu análisis de resultados. Mejor dicho, trata de terminar el proyecto de grado, ¿ya? Si tienes alguna duda, me puedes preguntar. Si quieres que te revise algo en el proceso, también podemos fijar un día. Pero en sí ya tienes permiso para tratar de terminar el proyecto de grado. Y Ok. una pregunta, ¿usted va a revisar el proyecto? O sea, cuando ya terminemos todo. Sí, claro. Y otro profesor es el que lo va a calificar. Ah, sí, la calificación, no es usted. No, yo no soy el que asigna la calificación. Alguien más, un jurado les va a revisar y va a decidir si es que es un proyecto de grado digno de un bachiller. Ya, entonces por eso tienes que hacer bien. Yo nada más soy tu docente guía, pero un jurado es el que te va a calificar. Ok, te voy a pasar a tu WhatsApp con todos los cambios que hicimos esta noche. Y por favor continúale y ya trata de terminarle, ¿ya? Trata de corregir todo lo que te pedí que corrijas. Trata ya de emplear esa encuesta a 10 compañeros. Haz nomás los resultados, el análisis, las conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Ya, muchas gracias, dicen. Ok, muchas gracias por haber venido. Eso es todo por esta noche.